alineados con Dios. Basada en Primera de Reyes. Capítulo 5. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Cuando los filisteos tomaron el arca, creyeron que tenían en sus manos algo bueno, un valioso despojo, no entendieron el orden divino y cometieron la transgresión de instalar el arca en el templo de Dagón. Y la metieron en la casa de Dagón, pero lo que sucedió es que el ídolo se cayó y se rompió. Dagón, su deidad, fue encontrado inclinado ante el arca, decapitado y desmembrado, dejando solo un tronco. Esto significa como el Dios Altísimo de Israel hizo que su deidad se postrara ante él, estableciendo su supremacía. Dios les estaba revelando a los filisteos que el Dios de ellos no tenía poder, sino él era impotente, el Dios único y verdadero. Ellos no quisieron escuchar cuando Dios derribó la estatua de Dagón, simplemente la volvieron a levantar. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios, Él a menudo encuentra otra manera de hablarnos, y tal vez no nos guste esta otra manera. Comienza el juicio divino sobre los filisteos por los malos tratos que dieron al arca de la alianza. Símbolo sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo y un testimonio de sus poderes supremos. Los filisteos, incapaces de reconocer la santidad del arca, la trataron como un mero trofeo de guerra, provocando así la ira de Dios. Pero la mano de Jehová fue pesada sobre los de Asdod, y ahora, ya no es solamente su ídolo Dagón el afectado, sino los mismos habitantes de Asdod, quienes sufrieron tumores dolorosos. Primera de Samuel 5 del 6 al 7. Entonces se celebró una reunión de los jefes de los filisteos, quienes se hicieron una sola pregunta. ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Dándose cuenta de que esas calamidades no eran casuales, enviaron el arca a otra ciudad filistea. Así fue como el sucesivo paso del arca por las ciudades de Gat y Ecrón continuó sembrando el pánico y las plagas. Primera de Samuel 5 del 8 al 10. Esto demuestra la negativa de Dios a ser poseído o controlado por aquellos que son impíos e incrédulos. Aquellos que intentaron manipular el poder de Dios para su propio beneficio se toparon con represalias divinas, en este caso infligidas con dolorosos tumores. Evidentemente, el arca, representante de la presencia de Dios, no trae bendiciones a todos indiscriminadamente. La presencia de Dios no era simplemente un artefacto o un tesoro para poseer. Nuestra postura hacia Dios importa. Un principio importante revelado aquí es que la presencia de Dios en nuestras vidas trae bendición o juicio, dependiendo de nuestra postura, es lo que recibiremos. Un principio importante revelado aquí es que la presencia de Dios en nuestras vidas trae bendición o juicio, dependiendo de nuestra alineación con sus estándares y nuestra actitud hacia Él. Como se afirma en Romanos 2, del 1 al 10. Su decisión final. Decidieron enviar el arca de regreso a Israel. Los filisteos, si se hubieran arrepentido y buscado a Jehová, pudieron haberse beneficiado del arca. Pero en vez de eso, ésta se convirtió en juicio y maldición para ellos. Primera de Samuel 5 del 11 al 12. Lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios entre los hombres hoy en día, la cual puede ser como una fragancia de vida para unos y aroma de muerte para otros, como podemos leer en Segunda de Corintios 2, del 15 al 16. Los filisteos, que se llamaban a sí mismos conquistadores, cayeron de rodillas ante la presencia del arca, que simbolizaba al Dios invisible de Israel. Tales aflicciones son una profunda muestra de la justicia, y recuerdan a la humanidad las terribles consecuencias de desafiar el santo orden de Dios. La decisión de los filisteos de devolver el arca no solo fue impulsada por su miedo, sino también por darse cuenta de que estaban equivocados. Este relato nos refuerza la verdad eterna de que nadie se burla de Dios. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Cuando leemos Primera de Samuel 6, 1. ¿Por qué la conservaron durante 7 meses? Porque fueron reacios a renunciar a tan maravilloso trofeo, de lo que al principio consideraron una gran victoria sobre el Dios de Israel.
Puede pasar un largo tiempo antes de que nos demos cuenta de la futilidad de resistir a Dios. En respuesta a la agitación, los filisteos actúan con el consejo de sus sacerdotes y adivinos. Primera de Samuel 6, del 2 al 6. Los filisteos a toda costa querían librarse del arca, pero no estaban seguros de cómo debían enviarla de vuelta a Israel. Por eso, consultaron con los sacerdotes y los adivinos, quienes les aconsejaron que no debían devolver el arca vacía. Les dijeron que tenían que enviar una ofrenda, y esa ofrenda nos da a conocer la vileza de la adoración pagana de los filisteos. A través de este humilde acto de devolver el arca y ofrecer representaciones doradas de su aflicción, los filisteos reconocen la supremacía de Dios y los efectos devastadores de sus acciones erróneas. Los filisteos pusieron el arca y la caja que contenía los objetos viles de su adoración sobre el carro. Cuando leemos en 1 de Samuel 6, del 10 y 11, que nada le sucedió por haber colocado el arca en un carro, como sucedía con los israelitas. ¿Por qué? Francamente, ellos no sabían nada ni tenían ningún conocimiento sobre el respeto y la reverencia debidos al arca del pacto. Dios no les haría responsables por este acto, que cometieron en su ignorancia. Pero en el caso de Israel era diferente. Los israelitas sabían cuál debía ser su actitud con respecto al arca y más adelante veremos que Dios les juzgaría por la manera en que actuaron con el arca. ¿A qué se debió esta diferencia en el trato de Dios? En que los israelitas tenían otro conocimiento que no tenían los filisteos y Dios. Reflexionemos. ¿Por cuánto tiempo tuvieron los filisteos el arca de la alianza cautiva? ¿Qué consecuencia tuvo su necedad de no tratar decorosamente la presencia de Dios? ¿Qué significado tiene que Dios es el único y verdadero? Cuando uno no quiere escuchar a Dios, ¿qué sucede? ¿Será que actuamos como los filisteos, de que, cuando nos va mal tratamos de pasar la chibolita a otros? ¿Cuándo estamos desesperados, a quién buscamos? ¿Te hace pensar las consecuencias de no obedecer a Dios? ¿Crees que es un principio, lo que el hombre sembrare, eso segará? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida?